Bandolero, entre el deber y el amor, por Yari Grant. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 4. Dentro de la habitación, una desesperada Dorotea aguardaba por el regreso de su patrona. En el transcurso de la tarde se había arrepentido una y mil veces de su blandura. Debí ser más firme, se recriminó mientras daba vueltas por la habitación. Cuando la señorita de la casa le pidió una muda de ropa vieja que le quedara, jamás imaginó el uso que la joven pensaba darle. Se fue antes de que oscureciera y hacía rato que el sol ya no estaba en el cielo. «Solo serán 20 minutos. Doy una vuelta por el centro y vuelvo», había dicho la rubia, con las manos entrelazadas frente a su pecho. Tonta, no debí dejarme convencer. Debí acompañarla, se lamentó en sus adentros sin dejar de caminar por la estancia. Los 20 minutos se habían convertido en una hora y la hora en horas. Dorotea, oriunda del lugar, conoce muy bien los peligros que se cuecen bajo el amparo de la noche. No así su joven patrona, una muchachita inocente e inexperta, una presa fácil. Se frotó los brazos con fuerza. Los escalofríos empezaron desde que vio aparecer la primera estrella en el firmamento y ella no regresó. «Por favor, Diosito, que no le haya pasado nada», rogó en su interior. Un golpe en el balcón la sobresaltó. Sus nervios de por sí alterados saltaron igual que chilpayás en comal caliente. Esperanzada se dirigió hacia el ventanal. La silueta dibujada en la cortina casi la hizo llorar de alivio. Con torpeza se apresuró a destrabar los seguros, abriendo enseguida para que la señorita de la casa entrara. «¡Ay, gracias al cielo!», exclamó juntando las manos en su pecho. «Perdóname, no fue mi intención ser tan desconsiderada contigo». Dorotea abrió mucho los ojos impresionada por la disculpa de Candice. Nunca, en sus 23 años de vida, un patrón se había disculpado con ella, mucho menos pedido perdón. «Le ayudaré a cambiarse», musitó la joven criada, no sabiendo qué otra cosa decir. Candice asintió. Distraída comenzó a desatar las cintas de su blusón, su mente ocupada en el extraño personaje que había conocido en su tercer día en la ciudad. En su guarida, después de una larga cabalgata desde el pueblo, el misterioso enmascarado limpiaba sus armas. El antifaz ya no ocultaba sus facciones. Sus intensos ojos zafiros, concentrados en dejar impecable la espada, brillaban divertidos. ¿Quién será esa fierecilla? Hacía mucho que no disfrutaba de la conversación de una dama. Caviló mientras tallaba la espada. Una inesperada sonrisa se filtró en sus labios. Bernardo, amigo y ayudante sordomudo por una enfermedad de la infancia, lo observó intrigado. Desde que llegó, no ha leído una sola palabra en sus labios, cosa poco común. Por lo general, comparte con él los resultados de sus incursiones, así como detalles que espera que él pula discretamente en el pueblo. Ahí hay algo raro, sin duda. Terrence, ajeno a las meditaciones de su compañero, cavilaba en la manera de volver a verla. Aunque conoce su paradero permanente, gracias a su previsión de seguirla hasta que llegara a su casa, no puede aparecerse así como así. Su conciencia había ganado la pelea y decidió cuidar que, en el camino a su casa, no le ocurriera nada. La travesía por el pueblo fue de sobresalto en sobresalto. En distintos momentos tuvo que ahuyentar a más de un indeseable, llegando a creer que ella se daría cuenta que la seguía, y para su sorpresa se vio deseando que lo hiciera. Mañana haría uso de su otra personalidad para verla y darle un nombre a la señorita Pecas. A Candice le pareció que acababa de dormirse cuando Dorotea, acompañada de un joven, se presentó en su dormitorio para ayudarla a vestirse. La noche anterior, Dorotea la había excusado de la cena con Antonio, alegando que se había quedado dormida mientras leía un libro. Cuando llegó al comedor, Antonio ya estaba situado en la cabecera de la mesa. De su tía no había ni rastro, cosa rara. Suspicaz miró los lugares colocados en la mesa y vio que solo había uno más, el suyo, por lo que se veía. «Buenos días», saludó sonriendo a su hermano.
Antonio se levantó y la recibió con un cariñoso beso en la mejilla, la acompañó a su lugar en la mesa y retiró la silla para ella. ¿Dormiste bien?, preguntó él colocando la servilleta en su regazo. Como un muerto. Candice no despegó su mirada del cuenco de fruta del que se servía unos trozos. Estoy famélica, no vuelvo a acostarme sin cenar, comentó antes de tomar el primer bocado. Con tu apetito me sorprende que no hayas asaltado la cocina en la madrugada. ¿Me estás diciendo glotona? Sus rubias cejas se fruncieron. Tú lo dijiste, no yo. Sonrió inocente su hermano. Indignada, Candice se dedicó a devorar la fruta en su plato, dispuesta a no ingerir otra cosa. ¿Glotona ella? Por supuesto que no. Gracias, Dorotea. Antonio se sirvió una generosa porción de los humeantes huevos que la joven puso en la mesa. El olor de los huevos, los frijoles refritos, el chicharrón y demás alimentos de la mesa la hicieron salivar. Pinchó otro trozo de fruta y deseó devorarse una buena medida de esos guisos que tan delicioso huelen. Dorotea se acercó a servirle y resignada aceptó su derrota. Segundos después degustaba el crocante sabor del chicharrón. Estaba tomando un sorbo de jugo de naranja cuando la pregunta de Antonio hizo que se atragantara con el líquido. ¿Te encuentras bien? Antonio disimuló una sonrisa. Sí, estoy bien, aseguró carraspeando un poco. Tomé mal el jugo, eso es todo, sonrió brevemente. ¿Y entonces cómo estuvo tu paseo nocturno?, repitió la pregunta. Candice gimió para sus adentros. Estoy acabada, pensó. No tenía caso negarlo. Es obvio que si le está preguntando es porque tiene los pelos de la burra en la mano. Entretenido, respondió con la mayor naturalidad posible. ¿Y ese paseo lo diste antes o después de leer el libro? En ese momento Dorotea casi volcó la jarra de chocolate que colocaba sobre la mesa. Antes. La rubia aguantó la dura mirada de su hermano. Solo fue un paseo por la plaza. Intentó restar importancia al asunto. Tomó la jarra de chocolate y se sirvió. Se llevó la taza a la nariz, aspirando el rico aroma del cacao. Ya no sé qué hacer contigo, Candice, se lamentó recostándose en el respaldo del asiento. Estás enojado. Depositó la taza en el platito y recogió las manos en su regazo, cabizbaja. Enojado no, preocupado. Antonio se incorporó y estiró la mano para tomarle la barbilla, persuadiéndola para que lo mirara. Lo siento, se disculpó ella mirándolo arrepentida. Llevó su mano a la de su hermano posadas ya sobre la mesa. Si había algo que Sofía no soportaba era decepcionar a Antonio. Las regañinas y enojos de doña Emilia son el pan de cada día, no le hacen mella alguna. No así, Antonio. Él es paciente, cariñoso, cómplice y amigo de sus aventuras. Ver el desconsuelo de su mirada la lastimó. Solo intenta no ponerte en peligro, respondió el rubio y apretó suavemente la mano femenina. Hace apenas unos días que llegamos y nadie nos conoce. Entiende que aquí no tenemos la protección de nuestro apellido. Ni siquiera he tomado el cargo oficialmente. La seriedad de su tono y de su mirada no dio lugar a dudas sobre la importancia de que por esta vez fuera obediente. Por lo menos espera que sea gobernador, concluyó con un guiño, aligerando el ambiente a propósito. Candice asintió sonriendo. Con el corazón liviano retomó su desayuno, acompañando su taza de chocolate con una pieza de pan dulce, mientras disfrutaba de uno de sus mayores placeres. Algo que no había considerado antes le vino como piedrita a su mente. ¿Cómo supiste que había salido? La taza de chocolate quedó olvidada en el platito. Te conozco, dijo con simpleza esquivando la mirada, concentrado en su desayuno. —¿Me espías? —casi gritó. —Te cuido —corrigió firme pero sin elevar la voz. La señorita Andry bufó, indignada. Si doña Emilia estuviera presente le habría costado un buen rapapolvo. Una dama no emite esa clase de sonidos ni exhibe esa falta de modales nunca. Supongo que tu espía te habrá informado de lo ocurrido, rebatió sin ocultar su molestar. Y es por eso que te pido que evites esas salidas nocturnas.
insistió. Candy se limitó a tomar un vaso de jugo. Por supuesto que entendía los peligros de los que Antonio hablaba, mucho más después de su experiencia de la noche anterior. No es ninguna tonta. En adelante trataría de limitarse a las horas diurnas. Otra duda surgió entonces en su mente: la identidad del vigilante. El enmascarado debe ser él, pensó. Después de desayunar, la joven subió a la habitación de su tía Emilia. Antonio le comentó que prácticamente la obligó a que tomara el desayuno en su habitación. La travesía la había agotado mucho y aún no lograba sentirse bien del todo, ya que al llegar se había entregado a las tareas de adecentar la casa y tenerla a su gusto. Hoy, 3 días después, el cansancio acumulado la tenía desmejorada. Asustado, Antonio le prohibió levantarse de la cama hasta que no estuviera recuperada. Estuvo acompañándola toda la mañana, leyendo para ella. Para cuando llegó la hora de la comida, estaba deseando salir de esas 4 paredes. Con la excusa de cambiarse para la comida, se despidió de su tía. En su habitación ya la esperaba Dorotea. Sobre la cama tenía un vestido recién planchado. Con una sonrisa de bienvenida, su nueva doncella la instó a que se dirigiera a los pies de la cama para ayudarle con el proceso de desvestirse. Mientras Dorotea se afanaba con las cintas traseras del corsé, los pensamientos de Candice discurrían, otra vez, hacia el Salvador enmascarado. Pensándolo fríamente, es imposible que Antonio enviara a un rufián a cuidarla, lo que la deja en el mismo punto de salida. Cuando las cintas del corsé por fin cedieron y el aire llegó a sus pulmones con normalidad, en el reflejo del espejo de cuerpo entero, ubicado en una esquina de la habitación, vio una posible fuente de información. Dorotea la llamó para captar su atención mientras sacaba los brazos del corsé. Dígame, señorita. La joven buscó en el espejo la mirada de su patrona. Ayer, cuando venía hacia acá, vi a un grupo de soldados peleando contra un delincuente. A propósito, hizo una pausa. Un enmascarado vestido de negro. Debió ser el zorro, señorita, contestó yendo hacia el aguamanil para verter el agua del jarro que había dejado en la mesita cuando entró. Pero no es un delincuente. ¿Y entonces qué es?, preguntó intrigada. Nuestra única esperanza. La vehemencia en la voz de Dorotea descolocó a la joven Antley. Se habría imaginado cualquier cosa menos que fuera una especie de héroe. Quiso seguir preguntando más, pero la llegada de una joven con unas toallas en las manos la detuvo. Por costumbre se llevó la mano a la muñeca izquierda, donde desde hace años lleva un brazalete. Brazalete que no sintió. Asustada miró el brazo completo y luego el otro. Nada. Preocupada comenzó a revolver las cosas de su tocador, con la esperanza de habérselo quitado sin recordarlo. Nada, tampoco estaba ahí. Dorotea y la otra joven miraban desconcertadas cómo sacudía las sábanas, se tiraba al piso y se asomaba bajo la cama. Caminó por toda la habitación recorriendo el piso y la alfombra con la mirada. Revoloteó los cojines del sillón. Casi volteó el cuarto. ¿Ocurre algo, señorita?, preguntó Dorotea, haciéndole una señal a la otra joven para que abandonara la estancia. Mi brazalete, no lo encuentro, respondió, agachándose para mirar bajo el sillón. ¿El de las piedras verdes? Ese mismo, no está por ningún lado. Resignada se dejó caer entre los revueltos cojines del asiento. Anoche que la ayudé a prepararse para dormir no lo tenía puesto, comentó haciendo memoria. ¿De verdad? Se levantó sobresaltada. Eso quiere decir que lo perdí anoche en algún punto de la ciudad. Desganada volvió a sentarse. Va a ser casi imposible que lo encuentre. Tiene otros muy bonitos, intentó animarla. Lo sé, pero ese brazalete es único. Antonio y mucho menos tía Emilia puede enterarse que lo he perdido. Con nuevos bríos volvió a levantarse. Iré a buscarlo. Decidida fue al baúl a buscar un vestido. Señorita, la comida no tardará en servirse y su hermano preguntará por usted. Dorotea trató de hacerla razonar sobre lo impulsivo de su decisión. Tienes razón, esperaré a después de la comida. Conforme con el plan, fue hacia el aguamanil para refrescarse un poco antes de bajar al comedor.
Un par de horas después, Candice, acompañada por Dorotea, salió a recorrer la ciudad, un paseo inocente, según le dijo Antonio. Por las calles de la ciudad, en el interior de un carruaje, viajaban un hombre mayor y su nieto. El más joven intentaba persuadir al mayor para que desistiera de realizar esa visita. Debimos esperar a mañana para que Eleanor también viniera. Usó su último argumento. Siempre está encerrada en la hacienda. Esta visita era la excusa perfecta para hacer que socializara. Hoy presentamos nuestros respetos nosotros y mañana volvemos con tu madre. Don Alejandro no quiso dar su brazo a torcer. Vencido, Terence se resignó a la soporífera visita que le aguardaba. Las autoridades nunca han sido santo de su devoción, empezando por el comandante Montero y el anterior gobernador, un hombre maleable y sin carácter al que Montero dominaba a su antojo. Aunque de entrada el nuevo gobernador le dio una buena impresión, se reserva su opinión final hasta que éste haya asumido todas sus funciones. Abrió la cortinilla de la ventana del carruaje. Las empedradas y angostas calles de la ciudad estaban a punto de converger en la Alameda Central. La velocidad del carruaje comenzó a reducirse. El tráfico del centro no permite ir muy aprisa, por lo que los caballos se limitan a caminar. Gentes iban y venían en las aceras, marchantes ofrecían sus productos y los viandantes regateaban antes de comprar. Una dama rebuscaba en la basura. ¿Una dama rebuscando en la basura?, se preguntó intrigado. Agitó la cabeza negando. «Hay cada loca en este pueblo», pensó resignado. Volvió a mirar a la ropa ovejera, pero ya no estaba. La buscó con la mirada en los alrededores y el vestido amarillo casi se confundió con el del puesto de mangos donde se hallaba probando una porción ofrecida por el verdulero. La vio quitarse un mechón de cabello, también amarillo, de la cara. «¡Ese pelo!», murmuró en sus adentros. Sin detenerse a pensar, se incorporó de su asiento y abrió la puerta del carruaje. «¿Qué haces, muchacho?», inquirió sorprendido don Alejandro. «Cierra esa puerta antes de que te caigas y te rompas la crisma», le ordenó golpeando la puerta con su bastón. «Discúlpeme, padre, debo atender un asunto urgente». Dicho eso, aprovechó que los caballos se detuvieron en una intersección y pegó un salto a la acera. «¡Diego! ¡Diego!». Si lo oyó, Diego no lo demostró. «Muchacho desconsiderado», murmuró entre dientes cuando el aludido cerró la puerta del carruaje en sus narices. «Regresemos a la hacienda», avisó a su cochero por la ventanilla que da al pescante. «A ver cómo hace ese ingrato para regresarse», refunfuñó entre dientes, acomodándose en el asiento. Candice llevaba un par de horas recorriendo los alrededores de la Alameda. Ya había visitado casi todos los puntos en los que estuvo el día anterior, y ni rastro del brazalete. Minutos antes, Dorotea había tenido que regresar a la casa. La hora de la cena se acercaba y ella es quien dirige la preparación de los alimentos. Había buscado incluso en la basura. El único lugar que falta es el árbol a las afueras de la ciudad, ese donde el enmascarado la ayudó. Otra vez ese bendito hombre, masculló en sus adentros al percatarse de que sus pensamientos insistían en traerlo a colación. El sol aún estaba en el cielo y si se apuraba, podría estar de regreso mucho antes de que se ocultara. Se alejó de la pila de basura y se dirigió a la calle que tomó el día anterior. Al pasar un puesto de frutas, no pudo evitar detenerse a probar la tajada que el marchante le ofreció. Mango, jugoso y dulce. Se quitó una rebelde quedeja que se salió de su sombrero y agradeció al hombre la prueba. Se despidió, prometiéndole regresar a comprar al día siguiente. Continuó su camino sin percatarse que a cierta distancia Diego de la Vega la seguía. Terence prefirió no hacerse notar por el momento. Caminó detrás de ella a una distancia prudente, intrigado al ver que llevaba la cabeza gacha todo el tiempo, mirando al camino y a su alrededor, pero siempre al suelo. Cada vez que se alejaba más del centro de la ciudad, acercándose a las afueras, donde la noche anterior la había salvado de un desalmado. Aunque en el bolsillo interior de su chaqueta trae un reloj, miró al cielo, calculó que quedaba, por lo menos, una hora más de luz diurna. Para Candice, la búsqueda seguía siendo infructuosa.
Levantó la cabeza y a lo lejos vio el árbol que, a la luz del día, no le pareció tan terrorífico. Sus ramas caían hacia el suelo, semejando las cortinas de los ventanales de su casa. Apretó el paso. Los alrededores del árbol son su última esperanza. De no estar ahí, será imposible encontrarlo, ya que eso significaría que lo perdió durante la huida con el enmascarado y posiblemente cayó en alguna parte de la vasta llanura que se extiende más allá de la ciudad. Al llegar cerca del árbol, comenzó a buscar con la mirada en derredor. Fue hasta el tronco donde el atacante la había acorralado. Sintió un escalofrío al revivir la escena. Se talló los brazos con las manos, intentando borrar la sensación. Recargó las manos en la corteza del árbol, dando la espalda al exterior, protegida por su sombra. Intentó relajar su respiración, que ante el recuerdo había comenzado a acelerarse. Terence observó preocupado a la joven. Debe ser el calor, el sol, la caminata y ese vestido. Mala combinación, pensó preocupado al notar su debilidad. Resuelto se acercó. Buenas tardes, saludó a espaldas de ella. En su posición frente al árbol, Candice se paralizó. Esa voz, gritó en su interior. Estaba segura que al dar la vuelta se encontraría de frente con el enmascarado y se encontró complacida con el hecho. Desde la noche anterior no había pensado en otra cosa. Deseaba ese encuentro, aunque no sabía muy bien para qué. ¿Se encuentra usted bien?, le preguntó mientras metiéndose bajo la sombra del sauce en el que ella se resguardaba. La joven se enderezó, retirándose de la estabilidad que le brindaba el centenario árbol. Respiró profundo, serenándose. Los latidos de su corazón habían aumentado más el ritmo al sentir su presencia detrás de ella. Se giró dispuesta a enfrentarlo. Señorita, ¿está usted muy...? Terence se detuvo. No era correcto decirle a una señorita que estaba colorada y sudorosa. Agitada, concluyó. Candice no atinaba a decir una palabra. Frente a ella no estaba el enmascarado. No, este hombre no llevaba máscara. Gracias a Dios. Sería un pecado esconder tanta hermosura, agradeció en sus adentros. Es alto, bastante alto. Podría jurar que más alto que Antonio, y eso que su hermano le saca casi una cabeza. Miró sus manos, no usaba guantes y se le veía oscurecidas por el sol. Sus blancas uñas recortadas resaltaban en lo bronceado de su piel. No traía bastón, hecho irrelevante, pero que llamó su atención. Volvió a mirarle a la cara y notó la sonrisilla que sus definidos y esponjosos labios formaban. Quiso tocarlos, y no precisamente con las manos. Agitó la cabeza espantando sus pecaminosos pensamientos. Carraspeó con suavidad, dándose tiempo para poder decir algo que no fuera a dejarla en ridículo. Discúlpeme, dijo por fin. He caminado desde el centro del pueblo y me he mareado un poco, explicó de corrido, sintiéndose orgullosa de que su voz sonara normal. Una larga caminata, comentó él. Gusta que la acompañe a su destino. Me sentiría más tranquilo si me deja hacerlo. En su voz externó un poco de su preocupación por la salud de la joven. En realidad, pensaba regresar ya, pero no puedo aceptar la escolta de un hombre al que no conozco. Se sintió más remilgada que su tía Emilia, pero estaba ante un caballero, o al menos eso parecía. Perdone mis modales, se excusó él con una sonrisa y extendió la mano para que ella la entregara la suya. Diego de la Vega, dijo antes de tomar la mano femenina y llevarla a sus labios. A su servicio, murmuró contra el dorso enguantado de la joven. Candice, a pesar de los guantes, sintió el calor del aliento masculino en la piel. A fuerza de voluntad reprimió un temblor que inició precisamente ahí, en la mano que había cumplido su deseo de tocar esos labios, aunque no del modo que habría preferido. Reacia retiró la mano y con una perfecta reverencia que habría hecho llorar del orgullo a su tía, se presentó. Candice Sofía Andry, encantada, y sonrió con su mejor sonrisa, no la de etiqueta sino una de verdad. Terence se sintió atontado por esa sonrisa. Si la noche anterior le hubiera sonreído así, no habría podido pegar ojo en toda la noche.
Si a la luz de la luna le había parecido bella, a la luz del día casi lo deja obnubilado. Sus pecas relucían en su piel encendida, sus ojos verdes brillaban mirándolo expectantes. —¿Puedo acompañarla ahora? Se adelantó un paso, ofreciéndole su brazo. La joven miró el brazo masculino, la tela de la levita tirante por el ángulo en que se encontraba. A pesar del color oscuro de la prenda, pudo apreciar las líneas que definían sus músculos. No era bien visto que un caballero fuera tan corpulento, pero a ella le encantó el hecho. Sin dilatarlo más, metió su mano en el hueco que él había dejado para tal efecto. Cuando Candice posó la mano en su brazo, un excitante hormigueo la recorrió. Sintió deseos de colocar su mano libre sobre ella, acariciarla con su pulgar. Percibiendo el derrotero que estaban tomando sus pensamientos, decidió ocupar su mente en otra cosa. Caminaban a paso tranquilo por las empedradas calles de la ciudad. —¿Hacia dónde nos dirigimos? —preguntó, dándose cuenta en ese momento que no debía delatarse. Ella podría encontrar sospechoso, y con razón, que supiera dónde vivía. —Al centro de la ciudad, por favor. Mi residencia está a unas pocas calles. Sofía estaba sofocada, y no por efecto del radiante sol que estaba cada vez más bajo en el cielo. —¿Puedo preguntar qué hacía en una zona tan peligrosa? —inquirió él con sincera curiosidad. La noche anterior casi había sido violentada en el mismo lugar que acababan de dejar atrás. Le intrigaba conocer el motivo que pudieron llevarla a exponerse otra vez. —Ya lo ha hecho. Una nota de diversión vibró en su voz. —Pero yo decido si declino o no contestarle. Continuó mirándolo de reojo. En ese caso me sentiría bastante desolado. Temo que la curiosidad es uno de mis peores defectos. Dramatizó, llevándose la mano libre al pecho. La risa de Candice los sorprendió a ambos, a uno por el efecto devastador que tuvo en él, a otra por la confianza que debió experimentar para hacerlo, ya que, a pesar de ser rebelde y extrovertida, está muy acostumbrada a las miradas y cuchicheos de reprobación de la alta sociedad española. —Buscaba mi brazalete —dijo—, más para deshacer la rara atmósfera que se creó tras su pequeña indiscreción, que para satisfacer la curiosidad de su acompañante. —Deduzco que lo perdió en un paseo anterior. Terrence giró la cabeza para mirarla. Con satisfacción vio el rubor que apareció en sus mejillas, ocultando por unos instantes sus pecas. —Sí, y debo encontrarlo antes de que mi tía sospeche siquiera que lo he perdido. La imagen de su tía estallando en llanto al enterarse de su descuido la acongojó. El brazalete era una herencia de familia. Había pasado de generación en generación en la casa de su padre. Terrence recordó el delicado brazalete que cayó de las alforjas de Tornado, su caballo, o más bien, el caballo del zorro. Después de limpiar sus armas, había tomado las alforjas que Bernardo quitó del caballo antes de comenzar a atenderlo, y entonces un objeto había caído al piso. Al recogerlo, vio que se trataba de una fina pulsera con incrustaciones de esmeralda y un dije en forma de rosa. Debe ser ese el que busca, meditó en silencio. ¿Qué hacía tan lejos de la ciudad? Hizo la pregunta que desde ayer le rondaba en la cabeza. Creo que ya son muchas preguntas, respondió un tanto irritada. La cercanía del hombre la ponía nerviosa, y recordar su estupidez de la noche anterior la exasperó. Le pido disculpas si la he ofendido. A Terrence le costó media lengua disculparse. No entendió ese cambio de actitud repentino en la joven. Candice no contestó. Se limitó a hacer un gesto con la cabeza aceptando la disculpa. Siguieron caminando sin hablar, metido cada uno en sus propias meditaciones. No sé qué voy a decirle a Antonio, exteriorizó sin darse cuenta uno de sus pensamientos. Sabiendo que no lo encontraría, la resignación le había llegado hacía unos segundos, pero la resignación no le quitó la certidumbre de que los ojos de su hermano la verían con decepción. Terrence, al escuchar el nombre, había sentido que un jarro de agua fría se había volcado encima. Un sentimiento que en su vida había manifestado se hizo presente, tan real como la mano que seguía posada en su brazo. En ese momento quiso saber todo sobre ese tal Antonio, pero sobre todo quería saber qué posición ocupaba en la vida de la preciosa rubia que caminaba junto a él. Todo por culpa de ese delincuente. Candice
Ajena a los sentimientos de su acompañante, siguió hablando sola. ¿Qué delincuente? Se obligó a preguntar, conociendo de sobra la respuesta. Y yo de idiota todavía agradeciendo su ayuda. Me cortó un dedo si no lo tiene él, exclamó indignada. Claro, mientras yo agradecía su intervención, me robaba el brazalete, pero es que ni me sorprendería que estuviera complotado con el hombre aquel. Mientras desenhebraba los hechos, no reparó en la rigidez de los músculos del caballero a su lado, ni en su mandíbula apretada. De haberlo mirado se habría dado cuenta de la dura mirada que le dedicaba. Terence hervía de furia. Podía tolerar que lo tachara de ladrón. Después de todo, a eso se dedica. No se engaña al respecto y sabe que sus actividades pueden costarle la cabeza. Pero de ahí a que lo crea capaz de conjugarse con un asqueroso violador, la sola idea le hacía querer retorcerle su frágil y bello cuello. La repentina pregunta de Candice lo sacó de sus homicidas pensamientos. ¿Qué? Atinó a decir desconcertado. Que si sabe dónde puede encontrar al zorro, repitió la joven con cada vez más exasperada. ¿El zorro? ¿Para qué quiere una dama como usted ver a ese rufián? Preguntó tan escandalizado que hasta él mismo se lo tragó. Debí dedicarme a la actuación, masculló en su interior. Ese delincuente es quien tiene mi brazalete, estoy segura. Comenzó a caminar más deprisa, con Terence aumentando el paso también. Nadie conoce su guarida, señorita, y no sería prudente que usted intentara localizarlo. Trató de persuadirla, pero en su interior había resuelto devolverle la prenda. En ese momento, al doblar en la intersección que da a la Alameda Central, Dorotea apareció en su campo de visión. La joven corrió al encuentro de su patrona. Señorita, ya me tenía preocupada, así que hace casi media hora que debió haber regresado. Un día de estos va a ser que me dé un soponcio. La reprendió en cuanto estuvo frente a ella, sin tomar en cuenta el caballero que la escoltaba. Me disculpo por ello, intervino Terence. Me temo que la entretuve más de la cuenta, concluyó ante la mirada desconfiada de la joven sirvienta. Azorada por la reprimenda de Dorotea, la señorita Andry se despidió del gallardo Diego de la Vega, quien la observó perderse entre la gente que todavía transitaba por la Alameda. Después de cenar, Candy se encerró en su habitación. Necesitaba un plan de acción. Esperar que los problemas se resolvieran solos no era su estilo, y no iba a empezar a hacerlo ahora ni nunca. Se sentía agotada de andar caminando en su búsqueda infructuosa. Mientras se cepillaba el cabello, recordó su encuentro con Diego de la Vega. Su voz, cuando la había escuchado de espaldas a ella, le había parecido a la del famoso zorro, tanto que hasta creyó que era él. Eso hasta que vio su hermoso rostro. En la serenidad de su habitación podía, ahora sí, recrearse en los rasgos puramente masculinos de Diego, su sonrisa pícara y traviesa. Jamás había conocido otro hombre con su apostura, y en la corte española había suficientes hombres para comparar, pero, para desgracia de ellos, Diego les llevaba de calle. Pensó en sus profundos ojos zafiro y se sobresaltó. Son iguales a los de él, caviló para sí. Los pensamientos de Candice discurrieron entre los dos hombres hasta que poco a poco fue quedándose dormida. En el despacho, Antonio repasaba unos papeles cuando alguien llamó a la puerta. Dio permiso de entrar y levantó la mirada para ver a quién había llamado. Esta noche no salió, informó el recién llegado mientras se acercaba al escritorio. ¿Estás seguro? Sabes que Sofía se da sus mañas. Antonio hizo a un lado los papeles y se recostó en el respaldo del sillón. Acabo de checar su habitación. Duerme como un angelito. Mauro Tomás Mendoza Andry, amigo y primo de Antonio, ocupó un asiento frente al escritorio del cabeza de la familia. Una noche tranquila entonces, sonrió el rubio, extendió la mano hacia la cajita de los puros y tomó uno. Luego la empujó un poco, invitando con el gesto a que Tomás se sirviera. Aprovecharé la tranquilidad de hoy para descansar. Tomás tomó un puro, pero no lo encendió. Con el humo del que Antonio fumaba le era suficiente. Todavía tengo los nervios alterados después de anoche. Jugueteó con el puro dándole vueltas entre los dedos. A este paso moriremos jóvenes,
concordó Antonio dando una calada. Hoy estuvo con un caballero mayor que ella. Debe tener tu edad, comentó Tomás como de pasada. ¿Quién es? Antonio se incorporó golpeando el puro con el dedo para depositar los residuos en el cenicero ubicado en la esquina derecha de su escritorio. Diego de la Vega, informó sonriendo levemente, hijo de don Alejandro de la Vega. ¿Ese Alejandro de la Vega? Preguntó Antonio incrédulo. El mismo. Y tal parece que Dieguito ha quedado prendado de nuestra niña, dijo burlón. Al menos es de buena familia y tía Emilia no pondrá reparos, comentó, volviendo a recostarse en el respaldo del sillón. Diego fue quien nos guió hacia la ciudad a nuestra llegada, murmuró recordando el hecho. Por cierto, ¿cuándo le dirás a Sofía que viajaste con nosotros? Le cuestionó intrigado. No entendía ese secretismo que tanto le gustaba a Tomás. En unos días. Si sabe que estoy aquí, se cuidará también de mí, y nadie podría vigilar que no le ocurra nada irreparable, explicó a su primo. Tienes razón, es mejor esperar a que se le pase la novedad, concordó con él. Se quedaron un rato más hablando de las actividades del día y de los documentos que debe revisar Antonio antes de recibir oficialmente el cargo de gobernador. Tomás, avesado con los números, se ofreció a ayudarle con el libro de gastos del erario público. 2 puros y un vaso de whisky después se despidieron. Antonio, terminándose el último rescoldo de su puro, vio salir a Tomás. Nada quedaba de aquel niño llorón. Cuando llegó a vivir con ellos tenía apenas 7 años. En un principio estaba de visita. Sus padres le habían dado permiso de quedarse unos días a jugar con sus primitos Antonio y Elena, de 10 y 3 años, respectivamente. La felicidad se tornó en tragedia cuando, el mismo día de la partida de Rosemary y su marido, un mensajero sofocado y sudoroso informaba que los Mendoza habían sido atracados por un grupo de rebeldes a pocas leguas de ahí. Las desgracias nunca llegan solas. Pauna, hermana gemela de Rosemary y madre de los pequeños Antonio y Candice, enloquecida de dolor, tomó un caballo y se dirigió al lugar donde su querida hermana yacía sin vida. No escuchó advertencias ni esperó a nadie. En su mente solo existía la necesidad de constatar por sí misma la información entregada por el mensajero. Tenía la vana esperanza de que al llegar su hermana estaría viva, esperándola para traerla a casa para recuperarse. Siempre habían sabido cuando la otra sufría y en su corazón sabía que estaba sufriendo, pero que seguía con vida. No debía perder tiempo. Su temeridad le costó cara. Cuando los sirvientes llegaron al lugar de la tragedia, solo encontraron los cuerpos de los condes de Mendoza. No había rastro alguno de la marquesa de Altamira. La buscaron días por los alrededores, meses por el país, años por todo el continente, sin resultado. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Ese día, Tomás y Antonio se convirtieron en algo más que primos. Los 3 habían perdido a sus madres y aunque Candice era todavía muy pequeñita, ellos la incluyeron en su pacto de hermandad, prometiéndole velar siempre por ella, por su seguridad y felicidad. Las órdenes de Guillermo, hermano mayor del padre de Antonio, y Candice, principal cabeza de la familia, facilitaron su unión. Tomás no tenía familia por parte de su padre y al morir éste había heredado el título de conde de Mendoza, recayendo su tutelaje en Guillermo, duque de Cortés. Con el recuerdo de su promesa fresco en su memoria, Antonio salió de su despacho. El movimiento en la casa hacía rato que había cesado. Caminó por el pasillo hacia las escaleras y las subió de 2 en 2. Tomó el pasillo que lleva a su habitación, pero en un impulso regresó sobre sus pasos y caminó hacia el pasillo contrario. La segunda puerta, a la derecha, es la de su hermana. Por si acaso, se dijo antes de abrir la puerta con suavidad. Dejó escapar el aire aliviado. Sofía yacía en la cama, y no era el truco de las almohadas que tantas veces ha usado. Desde la rendija de la puerta podía ver su rubio cabello esparcido a su alrededor. La puerta se cerró sin ruido y la sombra, que desde un oscuro rincón observaba la figura dormida, se relajó. El peligro había pasado, o quizá no. La joven en la cama se movió, revelando con el movimiento el escote de su camisón. El intruso cerró los ojos tratando de comportarse con decencia. «Serénate, ni que fuera el primer escote que ves»,
se reprendió en silencio. La durmiente volvió a moverse y esta vez temió que se despertara. Con destreza se escondió tras la cortina, pero no sucedió nada. Falsa alarma, pensó aliviado. Salió detrás de la cortina y se aventuró a pararse al lado de la cama. Ahora podía ver también su pierna, libre de las sábanas y el camisón. Tragó grueso. Deja el brazalete y vete. Es todo lo que tienes que hacer. Anda, camina, razonaba para sí. Despegó la mirada del cuerpo de la señorita Pecas, dispuesto a hacer tal como pensaba, pero ya no fue posible. Desde la cama, los ojos verdes que le han absorbido el entendimiento lo miran con sorpresa. La vio abrir la boca, pero la palabra quedó a medias. Le había tapado la boca con la mano. La bella durmiente se ha despertado, murmuró. Continuará.